Hola muchachos, quiero en este video darles una breve explicación respecto a la primera actividad para cuarto año, sección A, B y C. El contenido que vamos a tratar o que les voy a explicar hoy es sobre futuro simple, que realmente pues es bastante simple. El futuro simple son para futuros o cosas que posiblemente puedan pasar o no. Por ejemplo, yo correré, ellos caminarán, yo cantaré. Son cosas que con el futuro while, con el auxiliar while, siempre va a sonar de esa manera. Es decir, esa siempre va a ser su traducción. Ahora bien, para formar la estructura para hacer oraciones en futuro simple utilizando el auxiliar while, para una estructura afirmativa, vamos a utilizar primero el pronombre personal. Recuerde que los pronombres personales los tenemos aquí, que son I, he, she, it, we, you, they, que traducido es yo, él, ella, esto para referirse a cosas, nosotros, ustedes y ellos. Ahora bien, si quiero colocar, por ejemplo, María, María se refiere o es igual que decir ella o she, o Pedro es igual que decirle él, y mesa es igual que utilizar el pronombre personal. Entonces eso quiere decir que un nombre o una cosa, o María y sus amigos, son pronombres personales igual, solo que vamos a utilizar nombres. Ahora bien, ¿cómo realizo una oración afirmativa en futuro simple utilizando el auxiliar will? Utilizamos primero el pronombre personal, es decir, cualquiera de estos que tengo aquí. Por ejemplo, yo, ¿ok? Seguido del auxiliar will, que aquí lo subrayé o lo coloreé con resaltador, es porque él siempre va a ir, es decir, es obligatorio que will siempre va. Si no tiene will, pues no es futuro simple realmente. Si ustedes me ponen are, ya cambiaría, ya sería otra cosa, pero no futuro simple. Si ustedes me ponen is, ya no es futuro simple, ya es otra cosa. Entonces siempre va a ir el auxiliar while o will en futuro simple, ¿ok? Entonces primero el pronombre personal seguido del auxiliar will, ¿ok? Siempre va a ir seguido del verbo sin alteración. En este caso vamos a utilizar el verbo run, que significa correr, ¿ok? Más el complemento, eso sí, bueno, ustedes lo pueden hacer como ustedes quieran, en la plaza o en el parque, o lo que ustedes quieran utilizar como complemento. Vamos a utilizar aquí en el parque, ¿ok? Entonces, primero, pronombre personal más el verbo auxiliar will más el verbo sin alteración, es decir, no van a colocarle el ing, ni lo van a colocar en pasado, ni nada de esas cosas, porque ya no es futuro, ya es un presente progresivo. Entonces, esto por allí para la estructura de las oraciones afirmativas. Entonces, yo correré en el parque, ¿ok? Eso por allí. Ahora, para las oraciones en negativo es muy similar, solamente que vamos a agregarle el not, ¿ok? Entonces, primero, para las negativas sería pronombre personal más el will, el auxiliar will, más el not, más el verbo
más el complemento, ¿ok? Entonces, la estructura es la misma, solo que después del auxiliar while vamos a agregar el not. Entonces, volvemos acá arriba. Yo utilizamos el auxiliar más el not más el verbo, que en este caso estamos utilizando el verbo correr, que es run, ¿ok? Entonces colocamos el verbo más el complemento, que es en el parque, ¿ok? Perfecto, entonces ya no es yo correré, sino no correré o yo no correré, como ustedes lo quieran traducir, en el parque, ¿ok? Perfecto, esto por aquí. Esto con las negativas. Si no lleva el no, si ustedes me cambian la estructura, pues ya no sería una oración en negativo. Ahora bien, para las oraciones interrogativas, quiero que presten atención en esto, ¿sí? Para las oraciones en interrogativa, ya no va a ir primero el pronombre personal, sino que primero va a ir el auxiliar. Es decir, este pasa para acá y este lo pasamos para acá, ¿ok? Entonces, la estructura de la fórmula sería primero el auxiliar más el pronombre seguido del verbo y seguido del complemento, ¿ok? Entonces, primero el auxiliar seguido del pronombre, seguido del verbo, sin alteración, y por último tenemos el complemento. Entonces, para formarla, utilizamos primero el auxiliar, que siempre va a ser obligatorio, porque si no ya no estaríamos formando futuro, estaríamos formando otra cosa, pero menos futuro simple, ¿ok? Entonces, primero el while, seguido del pronombre personal. En este caso estamos utilizando el pronombre yo, lo colocamos por aquí, seguido del verbo. Estamos utilizando por ahora el verbo correr, y por último pues el complemento, ¿ok? Y cerramos con signo de interrogación. Para la respuesta vamos a utilizar, para las respuestas afirmativas, para las respuestas negativo, vamos a utilizar, para las positivas, vamos a utilizar el yes, coma, I will run, ¿ok? Sí, yo correré, ¿ok? Para las negativas utilizamos primero el no, seguido del with no, ¿ok? No, yo no, ¿ok? Solamente lo vamos a dejar así. Ahora bien, respecto a la actividad, quiero que miren bien esto. No quiero ver ninguna de estas oraciones que explique en la actividad que les voy a enviar, ¿ok? Ahora bien, la actividad dice que deben hacer 6 juegos de oraciones. 6 juegos de oraciones. Las vamos a hacer. ¿Por qué dice 6 juegos de oraciones? Es porque un juego de oración consiste en una oración afirmativa, una negativa y una interrogativa. Este es un juego de oraciones, lo que acabamos de explicar. Un juego de oraciones es una oración afirmativa más una afirmación afirmativa más una negativa más una interrogativa. Ese es un juego de oraciones. En este caso le he enviado 6 juegos de oraciones, ¿ok? Para que haga, que es en un total, es un total de 6 por 3 sería un total de 18 oraciones, ¿ok? Divididas en 3.
una afirmativa más la negativa más la interrogativa. Recuerden, un juego de oraciones consiste en una oración afirmativa, una negativa y una interrogativa. Entonces, esto es todo por hoy, muchachos. Espero que tengan mucha suerte, que hayan entendido la clase y espero verlos próximamente en la entrega de la actividad.